Para la empresa Consultorías Integrales Mundo Empresarial Mundo CIME, es un verdadero placer contar en la tarde de hoy con ustedes. Esperamos que las herramientas que hoy se darán sean de su valioso interés y que puedan servir en la labor diaria de sus actividades. De antemano, mil gracias por su asistencia, por estar aquí y por aprovechar este espacio. Queremos iniciar la tarde de hoy primero presentando la agenda que tiene programada Mundo CIME para esta tarde empresarial, para la cual fuimos convocados. A las 2:30 de la tarde daremos inicio con la doctora Dorael Cibeles en la charla denominada Contabilidad Colombiana, Definición y Usos desde la óptica empresarial y toma de decisiones. A las 3:30 de la tarde, a cargo de la doctora Adriana Melo White, tendremos la charla Tributaria en Colombia, Balanza Fiscal. A las 4:30 podremos pasar a tomar un refrigerio. Regresamos a las 5 de la tarde para contar con la última charla a cargo de la doctora Dora Elsie nuevamente, Contabilidad bajo norma internacional, y seguidamente tendremos un espacio como punto de encuentro. En ese punto de encuentro ustedes podrán presentar sus inquietudes, sugerencias, y si de pronto en algún momento queda corto el tiempo, el personal de Mundo CIME les va a estar entregando unos formatos para que ustedes puedan presentar sus sugerencias y vía correo electrónico se estarán dando respuesta a ellas. Muchísimas gracias por su asistencia y sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar presentando la visión, misión, toda la planeación estratégica sobre la que Mundo CIME ha puesto sus pilares y ha iniciado su proceso empresarial. La misión de Mundo CIME es brindar orientación y asistencia a nuestros clientes por medio de la valoración de situaciones, análisis de información, generando respuestas de acción, adaptándonos a una cultura contable, económica y tributaria, tendiente a optimizar los recursos económicos, administrativos y la planeación de impuestos. Mundo CIME S.A. cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales para responder con gestión de calidad a sus clientes, al Estado y a Dios como fundamento de nuestra existencia. Nuestra visión será consolidarnos en el 2015 como una empresa colombiana líder en asesoría integral en el ámbito financiero, contable y tributario. Nuestros valores corporativos son la transparencia, la confidencialidad, la integridad, solidez, profesionalismo, respeto, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, lealtad, responsabilidad y fe en Dios. Las charlas en el día de hoy estarán a cargo de la doctora Dorael Cibeles y la doctora Adriana Melo. A continuación, les haré una pequeña presentación de la experiencia y la trayectoria de ambas. La doctora Dorael Cibeles ha sido asesora en diversos temas contables, tributarios y administrativos en empresas como Fábrica de Licores de Antioquia, Distrito Lasallista, Camacol Antioquia, Puerto Bahía Colombia de Urabá, Comercializadora Zapata y Enríquez, Distribuidora Venus, Sistemas y Formación, entre otras empresas. Con un amplio recorrido por varios sectores de la economía, como son salud, educación, producción y comercialización, destacando su actual participación en la implementación de NIF en los centros comerciales más destacados de la ciudad. Es la representante legal y directora de Mundo CIME S.A., contadora pública de la Universidad de Antioquia, especialista en auditoría de sistemas y tributaria de la Universidad de Antioquia, especialista en tributaria de la Escuela Tributaria Gil Gómez y Compañía, con diplomados de la Universidad de AFID en valoración de empresas, Balance Scorecard e indicadores de gestión, ejecutivo en gerencia financiera, normas internacionales NIF, autoestudio en normas internacionales por más de 300 horas y actualmente estudio en la Universidad Cataluña
buscando la certificación EZAW. Con ustedes, la doctora Dorael Cibeles, en su charla La contabilidad en Colombia, definición y usos desde la óptica empresarial y toma de decisiones. Buenas tardes para todos. Como ya lo dijo Pablo Andrea, es muy grato para nosotros que nos estén acompañando. ¿De dónde nació esta expectativa? Mundo CIME, en el video que vieron anteriormente, es la empresa que nació hace 6 años aproximadamente. Y en ese momento hicimos 2 promesas de valor que nos diferenciaran de algunas compañías que nos dedicamos a lo mismo, a la consultoría en temas contables, tributarios y de auditoría. Y esos 2 diferenciadores era precisamente tener esta escuela gerencial, así la llamamos, para compartir tardes gerenciales de conocimiento, no necesariamente de temas contables, tributarios y financieros, ese no era el objetivo de la escuela. De hecho, ya hemos hecho algunas otras charlas donde hemos visto temas como el factor multiplicador, que les llega a los gerentes y a los empleados mismos para evaluar cuánto rindo yo en una compañía. Entonces ese es uno de los valores diferenciadores de Mundo CIME. El otro es la escuela Siguerazgo, que tiene que ver con una escuela de principios y valores dirigida al personal de las empresas, con el ánimo de reducir el fraude empresarial, básicamente. Entonces, ahorita les mostramos el video porque queríamos también contarles la evolución que hemos tenido en esos 6 años. Nosotros comenzamos una planta de personal de más o menos 5 personas, como lo podían ver en ese video, y en este momento somos 18 personas, 18 profesionales en el área de contabilidad, tributaria, especializados de acuerdo al requerimiento de nuestros clientes. ¿De dónde salió la necesidad de hacer esta charla el día de hoy y por qué estamos tocando temas contables, tributarios y administrativos que habíamos prometido que no lo íbamos a hacer? Porque este es el día a día de hoy, es la preocupación de hoy de los gerentes. ¿Qué es norma internacional? ¿Para qué sirve eso? Y tuvimos una expresión desafortunada, yo no sé si ustedes la escucharon algunos, de nuestro ministro de Hacienda saliente, el doctor Mauricio Cárdenas, diciendo que él no sabía qué eran las NIS ni para qué servían. Para mí es una expresión muy desafortunada para nosotros en la profesión y para ustedes los gerentes, que le estamos poniendo toda la fuerza a que como país nos integremos a más de 120 países que ya están en norma internacional. Quería primero dejarles esta frase de reflexión: la verdad absoluta no existe, lo más parecido es la suma de las verdades relativas de los distintos individuos. Quiere decir que lo que yo diga aquí no es la última palabra, y es simplemente compartir un conocimiento que he ido adquiriendo a través del tiempo, y que seguramente también aquí hay muchos contadores, de acuerdo a lo que puedo ver de las empresas que hemos estado asesorando en tema de normas internacionales. Simplemente es compartir y retroalimentarnos. Para poder llegar al tema de normas internacionales es importante que miremos primero qué es la contabilidad en Colombia. Yo no les voy a venir a hablar de normatividad, ni del decreto 2649, ni de lo que nos rige la Superintendencia de Sociedades, ni la financiera, ni la cantidad de entidades que nos vigilan. Quiero sensibilizarlos a ustedes cuán errados estamos en el uso que le damos a la contabilidad. Y eso no es solamente culpa del contador, porque nosotros tenemos un porcentaje de culpa alto, es también culpa de los usuarios de la información, que son ustedes los empresarios. Porque desafortunadamente hemos visto al contador como la persona que prepara estados financieros para darle cumplimiento a la DIAN, o para darle cumplimiento al Ministerio de Hacienda, o para darle cumplimiento al DANE, o a las instituciones de vigilancia que tenemos pues una cantidad. Si nosotros realmente nos concientizáramos qué es la contabilidad en Colombia, nosotros debemos registrar todas las operaciones de un ente con un solo objetivo. ¿Cuál? ¿Qué le interesa a usted como cliente? Conocer su negocio,
saber cuál es su rentabilidad, saber cuál es su patrimonio, cuál es su verdadero endeudamiento, todos esos indicadores de gestión que la contabilidad, como la llevamos en Colombia, no nos la muestra, y por eso salió normas internacionales, pero hacía rato que nos debíamos de haber sensibilizado con que lo que necesitan los empresarios son informes de operación, ¿sí? Son informes que le muestren su realidad económica. Entonces, puedes pasar, Paula, un momentico. Vamos a mirar para qué sirve la contabilidad. Ya hemos hablado un poquito de esto, entonces sirve para conocer toda la interpretación frente a nuestros indicadores financieros. Puedes pasar los temas que ya hemos hablado. ¿Cuáles son los errores de la contabilidad? Puedes pasar. Hay unos errores grandes en la contabilidad que tienen que ver con confundir los recursos de la empresa con los recursos del socio o de los accionistas. Entonces empiezan a involucrar esos dineros y finalmente no sabemos cuál es la rentabilidad, tenemos costos financieros altos al retirarse en una cantidad de dineros que son capital de trabajo de la compañía. Ese es uno de los errores que cometemos. El segundo error es permitir que las operaciones de una compañía se puedan, digamos, distorsionar. Y se distorsionan por varios objetivos. Por un objetivo real, que es minimizar la rentabilidad y pagar menos impuestos. O se distorsionan porque simplemente utilizo figuras tributarias idóneas, porque son idóneas, como teníamos con el leasing o como teníamos con la reforestación o con muchas figuras tributarias que son ciertas, pero desafortunadamente el contador llega hasta ahí, hasta llegar a sacar ese estado financiero sin limpiarlo de los efectos tributarios. Si nosotros limpiáramos los efectos tributarios, una compañía tiene 4 o 5 leasing en maquinaria y los tiene como nos lo permitía la norma bajo leasing operativo, entonces esa compañía tiene una cantidad de gasto de arrendamiento financiero y ese es su estado de resultado y su balance. Pero si nos venimos aquí a presentar un balance operativo, entonces yo le quito los leasing, los subo a activos, subo el pasivo y realmente le estoy mostrando que su endeudamiento real, los activos reales, el margen de rentabilidad real, y esa es la invitación a los contadores y a los señores inversionistas y accionistas de las empresas. Ese siendo el caso más conservador, o sea que simplemente lo que estamos haciendo es utilizar figuras tributarias idóneas, porque nadie está diciendo que no son idóneas. Vamos a un caso más grave, el caso en el que la contabilidad es distorsionada por voluntad de los accionistas, porque simplemente quiero mostrar una utilidad más bajita para pagar menos impuestos, o sea, estoy trabajando en función de Hacienda. ¿Qué le sucede? Y no les estoy hablando todavía del panorama, que con todo respeto, simplemente lo nombro para que más adelante lo cuantifiquemos, el costo que tiene llevar doble contabilidad. Vamos a mirar solamente la contabilidad que es manipulada para disminuir y tener una base menor de impuestos, pero que no está disminuida con planeación fiscal eficiente, sino que está disminuida porque sí, ¿cierto? Esa contabilidad que está disminuida con que sí, ¿qué le puede pasar a ese inversionista? Entonces llega el inversionista por allá en mayo, septiembre, octubre, y presenta unos estados financieros muy queridos, muy lindos, con una utilidad muy buena, para que el banco le pueda prestar plata. Pero llega diciembre, que es el momento del cierre, y las utilidades son muy bajitas. Entonces ya usted se puso en la mira del banco. Este me mostró una utilidad de 500 millones de pesos en septiembre para un préstamo, y en diciembre me mostró 100. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cierto? Entonces, ese inversionista queda en la mira de las entidades financieras. Tenemos además también los errores del inversionista que piensa a corto plazo, que no tiene una visión a largo plazo de su negocio, y ahí es donde se diferencia un comerciante de un negociante,
¿Por qué? Porque el inversionista que está pensando solamente en el recaudo de lo que voy a recoger esta semana para pagar la nómina o para pagar proveedores, es un inversionista cortoplacista. Necesitamos que los accionistas piensen en grande, a futuro, qué reservas hago para poder ir creciendo mi negocio. Si lo manejamos de esta forma diferente, entonces los negocios se van a acabar muy rápidamente. Entonces, yo quería hacer una introducción de cuáles son los errores más comunes que cometemos en la contabilidad y que no solamente son, llamémoslo, son respaldados por nosotros los contadores, porque de alguna forma lo permitimos, cuando no aceptamos que lo que yo hago, lo que el accionista me esté pidiendo, porque esa es mi fuente de trabajo, sino que no le estoy haciendo caer en cuenta a él los errores que está cometiendo y que se le van a devolver para que su negocio pueda prosperar y pueda crecer. Se le van a devolver, eso se vuelve una bola de nieve. Sigamos más adelante para que veamos un ejemplo, Paula. Asumir que el dinero es la caja de la empresa, sigamos, ya lo dijimos. Vamos a ver un ejemplo, puedes seguir. De doble contabilidad, donde los inversionistas o los accionistas o los dueños de negocio no miden no solo los peligros que tienen con una doble contabilidad, sino los sobrecostos a los que se pueden ver abocados. Primero, están sacrificando la realidad económica de su negocio. Segundo, están sobrevalorando sus inventarios, generalmente están sobrevalorando sus inventarios, porque lo que sucede es, vamos a empezar a exponerlo. Tenemos un inversionista que compra 1.500 millones de pesos y tiene un margen de rentabilidad del 20%. Entonces ese inversionista aspira a vender 1.800 millones de pesos. ¿Cómo los vende? Tienen que seguir pasando, Paula, hasta la última. Ahí. Vamos a ver este ejercicio para que nos devolvamos luego a las recomendaciones. Entonces estos 1.800 millones de pesos los vende. Por la contabilidad declarable, vende volverlo a pasar. Vende 800 millones. Y por la contabilidad B, vende 1.000. Pero hizo compras por 1.500 millones. Entonces esa contabilidad le está dando un resultado de una pérdida de 700. Y los 1.000 no los está mostrando, los tiene en el bolsillo izquierdo. Por allí veo muchos que se están riendo, entonces debe ser que les está pasando. Para poder acceder al crédito del banco, ese inversionista dice no, pero mejoremos el costo de mercancía vendida. Y lo mejoramos en 800 millones para mostrar una utilidad de 100. Pagamos impuesto 33, muy bien. Pero resulta que esos 800, ¿qué tuvo que hacer? Llevarlos a inventario. Y es un inventario que ya no tiene. Ahí es donde empieza a mostrarse la distorsión de los estados financieros. Y al segundo año, y al tercer año, y al cuarto año, eso se vuelve una bola de nieve, porque los contadores no tienen cómo darle de baja a esos inventarios. ¿De qué manera le vamos a dar de baja a esos inventarios, cierto? Si miramos, entonces, tiene un ahorro de 1.000 millones de pesos, diría él, porque los tiene en el bolsillo del lado izquierdo, pero resulta que esos 1.000 millones de pesos es la reposición de la compra. Entonces no está haciendo nada. Si ese inversionista o ese dueño de negocio hiciera el escenario real, que son los 1.800 millones, pasarle otro clic, con un costo de 1.500 en compras, le da un resultado de 300, el impuesto serían 30. Sí, la diferencia entre 33 y 90 son 60 millones de pesos. Pero es cierto que esos 60 millones de pesos se pueden disminuir vía planeación fiscal. Hay figuras tributarias que nos permiten disminuir los impuestos de forma idónea. De eso nos va a hablar la doctora Adriana Melo en la segunda charla. Entonces, la invitación, devolvámonos a las recomendaciones, es precisamente que perdamos el miedo, primero, a mostrar la realidad económica, porque no solamente está afectando posiblemente al Estado,
que no, la idea pues no es venir aquí a decir tenemos que pagar más impuestos, la idea es tenemos que planear los impuestos. Tenemos que mostrar la realidad económica de su negocio. ¿Qué inversionista no quiere conocer la realidad económica de su negocio? Y yo quiero, si alguien utiliza aquí ese sistema o algo, que me diga si tiene doble contabilidad, cómo hace el contador para mostrarle el efecto real que usted tiene. El negocio lo tiene usted en la cabeza y lo maneja usted. Y pensará que ha ganado tanto, pero yo me atrevería a decir en un 80-90% que el contador no es capaz de decirle usted se ha ganado tanto o ha dejado o ha perdido tanto. ¿Por qué? Porque por lo general la expresión es yo le hago la contabilidad oficial, pero yo no le hago la contabilidad de todos. Con eso se entiende usted, ¿cierto? Entonces estamos perdiendo oportunidad de conocer el negocio real. Otra de las recomendaciones es que, independiente de que nosotros manejemos figuras tributarias, sensibilizar a los contadores para que lleguemos a obtener informes operativos reales. Eso se hace extracontable, y hacer extracontable no quiere decir que llevemos otra contabilidad, no. Yo saqué un informe de balance normal, como me dio el balance de prueba, simplemente en una columna 2 hago reclasificaciones de esas figuras tributarias y llego a mi balance o estado financiero normal, ¿cierto? El que le interesa a mi inversionista para que tome las decisiones adecuadas de crecimiento de su negocio, ¿cierto? Y es eso precisamente lo que quiere la norma internacional. ¿Qué está diciendo la norma internacional? Es que usted está midiendo operaciones como no son, es que usted mide operaciones a costo histórico. Eso es lo que el llamado de las normas internacionales es. Ahorita vamos a ver los efectos, porque Colombia tiene una contabilidad totalmente, llamémoslo, retrógrada en la forma de medir sus operaciones y en la forma de ver los elementos financieros inmersos en unos estados financieros, porque no están los contables, pero los elementos financieros no los hemos involucrado dentro de lo que es los resultados operativos de una compañía. En la medida que nosotros disminuimos todas esas operaciones que le ponemos a hacer al contador con contabilidad A, contabilidad B, venga ponga esto, quite lo otro, en esa medida ese contador va a poder utilizar sus capacidades de análisis en lo que usted verdaderamente lo necesita, no armando informes aquí, informes allá, no. En esa medida usted lo va a poder utilizar para crecer, para medir la gestión de su negocio. ¿Para qué tiene usted un contador? ¿Para sacar un balance para la hacienda, para superintendencia, para el DANE, o para que le diga realmente, cómo va su negocio? No sé si tienen algunos comentarios respecto. Esto es solamente sensibilización de la contabilidad en Colombia. No queríamos hablar de normatividad, sino de los usos que le estamos dando, qué es y que estamos totalmente mal enfocados cuando lo tenemos como elemento simplemente de cumplimiento para Hacienda o para los entes de vigilancia. Es el reflexionar, que despertemos y le demos a los usuarios de la información los elementos que ellos necesitan. Si tienen preguntas de esta primera parte, pues de una vez las resolvemos. Qué rico poder compartir y retroalimentarnos en qué piensan ustedes, los empresarios y contadores que también hay aquí, respecto de esta exposición. ¿Por qué no escuchamos por allá a San Andresito? Buenas tardes. Nosotros en San Andresito Principal, toda la contabilidad está basada en políticas y prácticas de buen gobierno. Todo está totalmente centralizado en una sola contabilidad, las transacciones que se hacen pasan por una sola contabilidad y se refleja cada mes a todo el consejo la realidad económica, y estamos en este momento proyectándonos a futuro, pues a unos proyectos de mediano y largo plazo. Tenemos un administrador muy enfocado a la parte de afuera, a ver cómo afecta el sector, el entorno, un equipo de trabajo muy bueno, un consejo muy juicioso y muy analítico de los estados financieros cada mes,
Considero pues que en este orden de ideas nosotros no tenemos pues como este tipo de problemáticas porque pues, trabajamos con principios totalmente transparentes, entonces no nos afecta pues como esa parte de estar, vamos a empezar ya el proceso de normas internacionales, estamos en esa parte de indagar, de cotizar cuál es la mejor opción para el centro comercial y todo pues se hace a través de una sola contabilidad. Muchísimas gracias por tu aporte. Don Silvio. Tengo una inquietud, señora, ahorita se está viendo en total estas imposiciones gubernamentales sobre las normas internacionales a mediana escala y a pequeña escala como las pymes. O sea, el gobierno ha pensado, por ejemplo, el costo que puede representar eso para las pymes y las pequeñas dentro de la estructura y dentro de la operación. Porque es que uno cuando se pone a analizar esto, los costos van siendo significativos y a la postre, pues, ¿qué tan importante es para una pequeña pyme que de pronto valoriza esos costos y ve que sus resultados no son ningunos? Eso realmente motivará a un empresario con una pequeña empresa a acatar todo ese tipo de normas cuando está inmerso en